Hola, buenos días. Mi nombre es Evelyn Alexia Lara González y hoy les voy a presentar un tema de práctica forense de amparo, el cual es sobre el amparo contra los particulares. El objetivo de esta presentación es explicar y analizar las características de un amparo contra particulares, es decir, que vamos a entender mejor cuál es su trámite y todas sus características de este tipo de amparo. El juicio de amparo contra actos de particulares es un mecanismo excepcional de control constitucional mediante el cual un ciudadano puede demandar la protección de un juez de distrito frente a actos u omisiones de una persona física o moral privada, siempre y cuando dicho particular actúe en una relación de suprasubordinación, realice funciones equivalentes a las de una autoridad delegadas por una norma general y sus actos afecten de manera unilateral y obligatoria los derechos fundamentales del quejoso. ¿Cuáles son las partes en el juicio de un amparo contra particulares? De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Amparo, las partes fundamentales se mantienen, es decir, el quejoso, el tercero interesado, el Ministerio Público y la autoridad responsable. Sin embargo, como podemos observar en la nota técnica de la lámina, la ley establece una excepción crucial en la fracción segunda del artículo 5. Un particular adquiere la calidad de autoridad responsable cuando realiza actos equivalentes a los de una autoridad. Estos actos afectan derechos fundamentales de forma unilateral y cuando sus funciones están determinadas por una norma general que le otorga esa potestad. Pasando al punto medular de la procedencia, el artículo 5 de la Ley de Amparo nos marca una ruta muy clara. Para que el amparo contra un particular sea aceptado, se deben de cumplir tres condiciones. Primero, debe existir una relación suprasubordinación basada en una asimetría de poder, donde el particular impone su voluntad sin dejar margen para negociar. Segundo, el particular debe de tomar una decisión obligatoria de forma unilateral, que modifique o extinga derechos u obligaciones, actuando prácticamente con el mismo poder que tendría el gobierno. Y tercero, esa facultad que ejerce el particular debe de estar expresamente prevista en una norma general. Por otro lado, es igual de importante saber cuándo no procede. El artículo 61 de la Ley de Amparo detalla las causales de improcedencia, las cuales podemos resumir en tres escenarios prácticos. El primero es la horizontalidad contractual. Si el conflicto nace de un contrato firmado entre iguales, como problemas con aseguradoras o contratos de arrendamiento, no aplica el amparo. Esto se resuelve ante un juez civil o mercantil común. El segundo es el principio de definitividad. Si la institución tiene un proceso interno de queja o apelación, se debe de agotar primero. Si acudimos directamente al amparo, el juez rechazará el caso. Y el tercero son los conflictos puramente privados o laborales. Un ejemplo claro es un despido injustificado. Al ser un problema laboral, debe resolverse en los tribunales laborales y no mediante el juicio de amparo. Ahora analicemos los plazos para presentar la demanda. El artículo 17 establece un plazo genérico de 15 días. Conforme a los artículos del 18 al 22 de la ley, este plazo se computa en días hábiles, excluyendo fines de semana y días feriados, y comienza a correr al día siguiente de la notificación, venciendo a la medianoche del último día. La presentación puede hacerse tanto de forma física como en línea. Cabe destacar que el mismo artículo 17 contempla excepciones. En la materia que nos ocupa, si el acto del particular pone en riesgo la vida o la libertad de la persona, el amparo se puede interponer en cualquier momento, es decir, no se sujeta a ningún plazo. Ahora pasemos a una figura protectora fundamental, la suplencia de la queja. Esta se define como la facultad y en muchos casos la obligación que tiene el juez de amparo para corregir las deficiencias o errores en los argumentos planteados por el quejoso. Su fundamento jurídico se encuentra en el artículo 79 de la Ley de Amparo, y su propósito es garantizar un acceso real a la justicia, equilibrando la balanza para proteger a los sectores más vulnerables. Para el caso concreto del amparo contra particulares, la suplencia de la queja operará dependiendo estrictamente de quién sea el quejoso. Por ejemplo, se aplicará de forma obligatoria si el afectado es un menor de edad o una persona en situación de vulnerabilidad.
Respecto a la tramitación, el juicio sigue una serie de etapas procesales muy claras, iniciando con la demanda. El proceso inicia cuando el quejoso presenta su demanda por la violación a sus derechos humanos. El juez de distrito analiza el documento y decide si lo admite, lo previene para que aclare algún punto o bien lo desecha. El siguiente paso es el incidente de suspensión. De manera paralela, el juez puede otorgar una suspensión provisional inmediata para frenar los efectos del acto. Después, tras una breve audiencia con las partes, determinará si concede la suspensión definitiva que protegerá al afectado durante todo el juicio. El siguiente paso es la substanciación. En esta etapa, el particular señalado como autoridad rinde un informe justificado para defender su actuación. Ambas partes presentan sus pruebas y se celebra la audiencia constitucional para su desahogo, alegatos y posteriormente la sentencia. Por último, la sentencia y el recurso. Finalmente, el juez emite su sentencia, la cual puede otorgar el amparo, negarlo o sobreseer el juicio. Si alguna de las partes no está conforme, dispone de 10 días para interponer un recurso de revisión, el cual será resuelto de manera definitiva por un tribunal colegiado de circuito. Ahora analizaremos el principio de definitividad. Este principio establece que el amparo es, por naturaleza, un recurso de última instancia. Significa que el quejoso no puede acudir directamente ante un juez de distrito, sino que tiene la obligación estricta de agotar primero todos los juicios, recursos o medios de defensa ordinarios, como apelaciones o revocaciones, que la ley prevea para combatir este acto. Aplicado el amparo contra particulares, se tendrán que agotar obligatoriamente los medios de defensa institucionales o juicios ordinarios antes de solicitar el amparo. Este juicio constitucional solo procederá como el último recurso legal, a menos que, como excepción, existan riesgos indudables e inmediatos contra la vida, la libertad o la dignidad de una persona. Una duda frecuente es, ¿quiénes pueden ser señalados exactamente en este juicio? El amparo se promueve directamente en contra del particular que cometió el acto u omisión que viola los derechos humanos, y este puede adoptar dos naturalezas. 1. Personas morales. Ocurre principalmente a través de empresas o instituciones que prestan servicios esenciales y ejercen un gran control sobre las personas. Ejemplos muy claros son las universidades, colegios, hospitales privados, administradoras de fondos o aseguradoras. 2. Personas físicas. También puede promoverse contra un individuo en específico, siempre que actúe bajo las tres condiciones legales que ya mencionamos: unilateralidad, obligatoriedad y base de una norma. Un ejemplo sería el director o rector de una escuela, el médico administrativo de un hospital o un profesional particular revestido con facultades legales obligatorias. Aunado a esto, es vital entender la figura del tercero extraño a juicio, técnicamente conocido en la ley actual como el tercero interesado, que no fue emplazado. En el contexto del amparo contra particulares, esta figura opera como un auténtico escudo jurídico. ¿Cuándo ocurre? Cuando el particular con facultades equivalentes a las de una autoridad, como una escuela, un hospital o una empresa concesionaria, toma una decisión a puerta cerrada que te golpea o afecta jurídicamente, pero lo hace de forma unilateral, sin haberte dado voz, voto ni la oportunidad de defenderte en esta toma de decisión. Continuando con nuestro análisis, es indispensable estudiar el marco jurisprudencial emitido por nuestro máximo tribunal. La tesis primera 21/2020 de la 10ª época establece que para que el acto de una escuela privada sea impugnable en amparo, la legislación exige cumplir un estándar interpretativo estricto de 2 pasos. El primero es el denominado paso del nexo, el cual requiere forzosamente un respaldo normativo estatal que coloque al particular en una situación de poder. El segundo es de la función pública, mediante el cual se constata que el acto posea una materialidad del interés público, privilegios de autoridad o se vincule directamente con las obligaciones nucleares de un derecho social a cargo del Estado. Amparo en revisión 327/2017.
En este emblemático caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la demanda de un alumno contra una escuela privada que implementó dos medidas drásticas por falta de pago: su expulsión definitiva y la retención de sus boletas de calificaciones. Al resolver el fondo del asunto, la Suprema Corte dividió las acciones de la institución en dos categorías jurídicas bien diferenciadas para determinar la procedencia del juicio constitucional. En primer lugar, respecto a la expulsión por adeudo, los ministros determinaron que no constituye un acto de autoridad. Se concluyó que dar de baja al alumno obedeció al incumplimiento de un contrato de prestación de servicios entre particulares. Al tratarse de un acuerdo comercial, el amparo deviene improcedente y se decreta el sobreseimiento. Sin embargo, respecto a la retención de calificaciones, la Corte cambió de criterio y determinó que sí es un acto de autoridad. Evaluar a los alumnos y expedir boletas oficiales es una función inherente al Estado, delegada por la Secretaría de Educación Pública a los particulares. Al retener estos documentos oficiales, la escuela actuó bajo una potestad legal, afectando de forma unilateral el derecho de la educación del menor, por lo que contra esta acción específica el amparo sí procede. A manera de conclusión, podemos afirmar que el amparo contra particulares transformó el derecho en México al reconocer que las instituciones privadas, tales como escuelas o hospitales, ostentan la capacidad de vulnerar derechos humanos con la misma fuerza que el propio gobierno. No obstante, los criterios de la Suprema Corte son muy claros al delimitar que este juicio constitucional no está diseñado para resolver disputas contractuales o de índole comercial. Funciona de forma excepcional únicamente cuando el ente privado se aprovecha de una posición de poder, respaldada por el Estado, para cometer abusos que violen de manera directa un derecho fundamental. Por último, agradezco su tiempo y atención. Mi nombre es Evelyn Lara y esta fue mi presentación.